Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast dedicado a temas paranormales. El día de hoy contamos con una visita muy especial de una persona que se dedica a lo que es la preparación de personas que han fallecido. Y está con nosotros el día de hoy Blanca Aldaz, el cual le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues agradecida de la invitación y pues vamos a platicar un poquito sobre este tema tan interesante. No, muchísimas gracias porque nos ha, pues tuvo y se dio el tiempo pues de venir. Sé que estuvimos ahí por el trabajo, ¿verdad? Y sobre todo porque también anda preparando también ahí en los estudios, creo, un curso que está tomando. Estoy en un diplomado de tanatopraxia y tanatoestética y pues hay que invertir un poquito de tiempo también. Claro, y sobre todo también la familia, ¿no? Que muchas veces pues en este tipo de trabajos o cuando nos estamos preparando en algo, pues sí tenemos que estar siempre pendientes, ya sea pues de nuestra familia y de ahora sí que los estudios, y sí es algo que la verdad sí nos consume mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues yo le agradezco, la verdad, bastante que se haya dado ese tiempo de venir y compartir con nosotros todas esas experiencias de lo, pues ahora sí de lo que lleva su trabajo. Quizás no sé si haya vivido algunos acontecimientos paranormales, pero pues ya lo vamos a ir viendo ahorita a medida pues vayamos avanzando pues con lo que es aquí esta entrevista. Pero me gustaría empezar, ¿qué es su profesión? ¿Cuál es la profesión que usted desempeña y cómo fue que decidió empezar con este tipo de lo que hace? Ok, yo, perdón, pues realmente yo estudié estilismo y cuando la cuestión del maquillaje a mí me llamó mucho la atención, toda la cuestión pues del embellecimiento, vaya, ¿no? Te das cuenta que hay personas que en vida les gusta mucho el maquillaje y al momento que tienen que partir de este mundo, híjole, literal, en su última morada quieren irse bellas. Entonces, ya tengo 21 años, yo tengo una academia de cursos de belleza y tengo 21 años impartiendo cursos como instructor y alrededor de 3 años para acá me empezó a llamar mucho la atención la cuestión del embellecimiento en cuerpos. ¿Por qué? Porque veía que muchas personas decían, ay, es que no se ve como era en vida. Ay, la idea es recordarlos de la manera que tú los conocías. Digo, claro, la situación es distinta, pero era una manera diferente de decir, ok, lo recuerdo así, bonita o bonito, como era la persona. Y esto fue me imagino que yo creo que para todos, creo yo que es bien difícil muchas veces enfrentarnos a la muerte o verlo cara a cara, ¿no? Quizás a veces, pues cuando digo a veces enfrentarnos, muchas veces puede ser de que quizás podamos vivir o tener un accidente o algo, pero ya tener a alguien enfrente que no tiene, que digamos que fue en un momento, no fue así impactante para usted o cómo fue eso de decir yo quiero hacer esto, me gustaría hacerlo y lo hago. ¿Cómo fue que usted decidió? Pues en un primer momento que me invitaron a maquillar a una persona, sí fue pues así como un poquito impactante porque no tenía mucho tiempo de evolución, pero sí te das cuenta que cambia mucho sus facciones, cambia mucho la persona. No la conocía yo mucho esa persona, pero la primera vez es así como que, ¿por qué? Porque todavía tenemos, yo siento que hasta cierto punto es un tabú. ¿Cómo vas a estar con una persona que ya murió?
Entonces, pues para todos en el primer momento yo creo que sí es así como, ay, un poquito impactante, Ajá. pero pues a la medida de que vas haciéndolo más paulatinamente, ya, pues no sé si se haga costumbre o sea algo que te gusta tanto hacer que te da satisfacción al final de cuentas. Ok. Y, y por ejemplo, ¿usted recuerda esa primera persona que le tocó hacer? ¿Era algún conocido o era alguien que una persona la buscó? ¿O cómo fue que usted empezó con esta primera ocasión? Pues la persona que me invitó fue porque sabía que yo tenía una academia de cursos de belleza y me dijo, profe, le quiero pedir un favor, si puede ir a maquillar a un familiar porque no sabemos quién vaya a maquillarlo. No es lo mismo dedicarte a hacerlo a ir a hacerlo una sola vez. Entonces, hay chicas que son maquillistas pero no se animan a. Entonces, conocí a la persona muy poco, de vista prácticamente, pero pues sí le pedí que me acompañara, porque la primera vez así como que hey, acompáñame un poquito y estate aquí conmigo y sí, o sea, sí. Lo que a mí me impactó en esa primera vez que dije, sí, yo quiero hacer esto. La persona estaba tan rígida, tenía una evolución como de 2 días, lo que hacían ahí unos documentos, y la persona estaba súper rígida, que empiezas a maquillar y la persona, y dices, híjole, no puedo ni maquillarla. No sé si era mi nervio, no sé si era, pero de verdad que fue difícil, y después de esa vez yo dije, quiero volverlo a hacer. Ya después de esa primera vez, híjole, ya pues han sucedido cosas distintas. Ha llegado un momento en el que alguna persona le dices, oye, empiezas a hablar con la persona y mucha gente no lo cree, pero de verdad sí pasa. Las personas incluso empiezan a soltarse, empiezan a permitir. Ajá. Claro, tú llegas con todo el respeto del mundo, te presentas y no te conoce, pero te empiezan a permitir que hagas lo que quieres hacer, platicas con la persona para que ella se dé cuenta. Bueno, también depende mucho de la creencia, pero yo siempre he creído que a veces no se han ido del todo. Entonces, Okay. hay personas que ahí siguen, o personas que no se dieron cuenta que fallecieron y que siguen todavía ahí, y ahí sí es un poquito, tú te das cuenta cuando la persona todavía sigue pues esa parte de. Ajá. Entonces, ya después pues ya más y más te va gustando lo que vas haciendo, pero la primera vez sí fue un poquito difícil. ¿Y alguna vez usted, por ejemplo, cuál ha sido o qué ha sido usted la experiencia más difícil que usted le ha tocado vivir haciendo lo que usted hace? Yo creo que muchas veces la impresión de ver a alguien que ha fallecido, yo creo que desde ahí ya nos da algo hacia nosotros, pero muchas veces creo que las muertes pueden transmitirnos algo, un sentimiento. ¿Usted alguna vez le tocó en el tiempo que tiene estar o preparar a alguien que haya marcado para usted algo que diga siempre lo recuerdo esta persona, tal vez por la forma en que pudo haber fallecido o la historia, o no sé? ¿Usted alguna vez ha tenido ese tipo de experiencia? Sí, en una ocasión, siempre la recuerdo mucho, una persona que murió por impacto de bala. Pues las personas que la preparan y todo, pues llenan su rostro, pues tratan de dejarlo lo más parecido posible. Tenía todavía unas marcas de las esquirlas, entonces la expresión del rostro de esa mujer no se me olvida y yo siento que, bueno, por lo que yo supe, no sé realmente quién es, pero por lo que yo supe es, digamos, la tomaron desprevenida.
Entonces yo siento que se quedó con susto, se quedó asustada, se quedó con miedo y ya en el momento incluso de estarla maquillando sentías el miedo que transmitía la persona, como si, ¿qué pasó aquí? O sea, sí fue un poquito así que me dejó como un flashazo y no se me olvida su rostro, no lo olvido, definitivamente. Yo creo que, y eso es algo que muchas veces es muy, ahora sí que impactante ver cómo una persona puede llegar a reflejar muchas veces su último momento. Yo me acuerdo que antes decían, o el muchas veces ver un cadáver que está con los ojos abiertos, muchas veces dicen, no, pues es que fue como que sufrió quizás por todo lo que pudo haber pasado hasta su último momento, ¿no? Entonces sí siento a veces, y esa es la parte que le digo que muchas veces creo que como personas no estamos como que muy preparados muchas veces a veces para vivir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero dígame, por ejemplo, ustedes cuando ven ese tipo de expresiones en las personas, sí es cierto eso de que pueden hablarles y esas personas pueden cambiar sus fracciones. Sí, a mí sí me ha sucedido. Yo siempre he creído que depende de la situación en la que hayan fallecido, pueden reflejar ciertas facciones, como la persona que le comento. Entonces, hay personas que las ves con tanta paz, que quizás quedaron dormidos, que no se dieron cuenta, pero hay personas que tuvieron una impresión, un choque, hay personas a las que no se les puede maquillar, porque la situación pues no se los permite, porque quedó algo muy mal, pero hay situaciones en las que sí, yo sí he visto esa parte de llegar y hablarles y decirles, mira, soy tal persona, voy a ayudarte a hacer esto, para que tu familia te recuerde. O sea, tienes que platicar y claro que cambia, la expresión cambia. Muchas personas dicen, no, pues es que ya se murió y ya... No, claro que no. Yo siempre he creído que ahí están todavía. La mayoría sí ha estado, porque yo siento que es un proceso, es lo que yo creo en algo que se llama alma. Uh-huh. Y yo creo que no se ha desprendido aún de, no sé si sea una creencia que tenemos desde pequeños de que, yo creo en la reencarnación hasta cierto punto. Okay. Entonces, yo creo que la persona, la mayoría de las veces aún no se va. Entonces ahí siguen y cambian las expresiones, tú empiezas a platicar con ellos y todo, y de verdad, si alguien tiene una duda, algún día lo voy a invitar para que vean cómo cambia la expresión y cómo cambia la persona. Y hay personas que se asombran y dicen, no, es que no estaba así. Ajá. Entonces, claro que sucede. Y pasa eso de que pueden, por ejemplo, de que a veces sudan, dicen que sudan o que salen lágrimas o cosas así. Sí es eso real, porque me ha tocado que escuchar casos que a veces dicen, incluso hasta los familiares, ¿no? A veces creo que uno, como familiares que hemos pasado alguna vez por este tipo de cosas, lo que menos queremos es desprendernos de nuestro ser querido, ¿no? Y muchas veces cualquier cosita que podamos ver y decir, no, ¿sabes qué? Está vivo, o sea, está viva, no, o sea, sí es cierto todas esas cosas que sí pueden sudar, que sí pueden incluso tener algún movimiento o algo, o es... Sí es importante el conocimiento de la parte científica, o sea, del por qué puede llegar a suceder ciertas cosas en el cuerpo. Esto en lo que yo estoy viendo de tanatopraxia y tanatoestética, en la cuestión de la tanatopraxia, te das cuenta de toda la situación de los cambios que hay químicos en el cuerpo debido al proceso de evolución que va sucediendo. ¿Por qué? Pues porque se va descomponiendo. Entonces, pero fuera de eso, claro que sucede.
Yo perdí a una hermana hace 10 años aproximadamente, va para 11 años, cuando ella falleció por un infarto fulminante. Cuando ya la estábamos velando en la noche, ella empezó a sudar, su caja se empezó a llenar de vapor. Y era así de que yo hasta le dije a mi madre, ¿sabes qué? Hay que cerrarla. ¿Por qué? Porque somos de un pueblo de Jalisco y aparte pues las personas tienen otra idea de que no, pero ¿por qué se ve así? Oigan, ya se checaron si no está respirando, si no está viva, si cosas así. Entonces, pero sí sucede, sí nos ha tocado el momento de maquillar, limpiar parte de la lágrima, porque todavía se les están haciendo lágrimas y dices, o sea, espérame, ya tiene 2 días, o falleció ayer, o cosas así, pero sí sucede. Y esto de que puedan tener ellos algún movimiento que puedan hacer, ya ve que digamos que puedan hacer pensar y decir, porque muchas veces dicen que puede ser algún nervio o algo que pueda estar, porque aunque el cerebro muchas veces o dejamos de respirar o morimos, digamos, pero dicen que muchas veces hay ciertas cosas que todavía están pues en función, ¿verdad? Entonces, de hecho, se dice que el cerebro es, pues el cerebro sigue trabajando, dejamos de respirar, dejamos de ver, se dice que el oído es el último sentido que perdemos, pero el cerebro tiene sus reacciones químicas aún, entonces él sigue funcionando y trata de hacer que todos los órganos sigan en movimiento, pero en cuanto a movimientos, sí, pues es que depende. Yo sí creo mucho que las personas no se desprenden tan fácil de un cuerpo. No se desprenden tan fácil ni tan rápido. Chin, se murió, ya se fue. No, hay personas que yo siento que duran un proceso, que duran más tiempo ahí. Entonces, eso puede hacer, porque sí hay muchas personas que dicen, es que el dolor que sientes o lo que estás sintiendo de no volver a ver a la persona, eso te hace que sientas que se movió. Entonces, pero pues no, el cuerpo, esa alma se está desprendiendo, entonces yo sí creo que puede haber movimientos. No nos ha tocado ver tanto así como movimientos, pero sí cambian las facciones, de verdad que sí cambian mucho sus facciones y cambian, les empiezas a ver un poco más de tranquilidad. Al saberse que todavía están ahí, que insisto en esa parte que se dice que el sentido es el último que se pierde. Sigue hablando con ellos, sigue hablando, despídete, porque pues realmente aquí lo que le comentaba desde el principio, hay quien toma la muerte de distintas formas. Entonces pues depende de cada quien cómo lo sienta y cómo lo tome, pero yo sí, así por lo que yo he visto, síguele hablando, despídete, pero sigue hablando porque a veces todavía están ahí. Yo me recuerdo, yo creo que ya lo he comentado anteriormente en estos videos. Había un compañero que él fue bombero, él estuvo trabajando como bombero y trabajó también en comando de salvamento. Y dice que él una vez le tocó atender un accidente. En ese accidente dice que pues recogieron a las personas, habían personas que perdieron la vida, pero dice que él recogieron a una niña y esta niña dicen que iba pues con movimientos, incluso iba como gritando, tipo así. Entonces y decía palabras incluso como, pues ahora sí que eran como maldiciones tal vez, pero dicen que, o sea, como forma grosera, así. Y pues ellos iban, cálmate en ambulancia, pues hacia el hospital, o sea, incluso tomaron signos vitales y todo, y por eso pues la subieron, la llevaron, la niña iba en ese trance.
Y dicen que llegan al hospital, pues la llevan, la ponen. Y pues sale el médico y dice, no, esta niña ya está muerta. Tiene ya varios, o sea, rato que ya, o sea, que ya falleció. O sea, quizás desde que la recogieron, ella ya la recogieron así, fallecida. Entonces dice, pero dicen, ¿cómo? Si, o sea, checamos, la subimos, venía y ella, o sea, venía con ciertos movimientos. E incluso, pues, hablaban. Tal vez no, dice que la voz no era como de la niña, pero sí era como que pues, decía cosas, ¿no? Entonces, y pues el doctor le dice, no, sabes que no, son gases a veces que quedan, y dice, empieza a implicar, y eso es lo que muchas veces hacen que, y nervios hace que puedan tener movimientos, pero ella ya tiene varios rato que falleció. Entonces, porque ya no traía signos vitales, no traía nada, porque empezaron a revisarla, o sea, todo, a quererla, pues, reanimar, y no, dice que ya no podían incluso ni reanimarla, porque pues ya, por el tiempo que... Le voy a platicar algo que a mí me sucedió. Hace aproximadamente un mes, mi esposo me llevó de aquí de Ensenada hacia el aeropuerto de Tijuana. Íbamos en la noche, mi vuelo salía en la madrugada, iba hacia San Luis Potosí. Estaba lloviendo. Íbamos aproximadamente por Rosarito, cuando vemos que estaba detenido el tráfico de Tijuana hacia acá. Y estaba una persona tirada. Era una mujer, traía un ramo de flores todavía en la mano. Estaba muerta. Okay. Estaba llegando Semefo y apenas la estaban tapando. Cuando yo volteo, ay, se me eriza la piel aún. Le digo a mi esposo, está sentada. Ahí está sentada. Y me dijo, ¿quién? Y le dije, la persona, es la misma persona, está sentada a un lado. Estaba así agachada, tomándose así las rodillas. Y me dijo, Blanca, no hay nadie. Ahí está sentada, Gabriel, y está así, así. Y volteamos y era la misma persona, la misma ropa. Estaba sentada a un lado de ella. Y se acercó a alguien y le empezó a tocar la cabeza. Mira, se lo juro, mi piel siempre así. Y le dije, alguien está con ella. Y me dijo, es que no hay nadie. En eso, pues el tráfico va despacio. Entonces la persona de Semefo saca con lo que le iban a cubrir y pasa sobre ellos. Y me dijo, ves que no había nadie. Entonces ya nos toca pasar sobre ahí, no había nadie. Yo volteo y no había nadie. Y le dije, es que ahí estaba. Estaba ella y alguien, como si alguien vino y la estaba calmando, no sé, pero aún se me eriza la piel. Y yo le dije, Gabriel, está alguien ahí. Desde el momento que yo volteé, había alguien ahí. Por eso insisto que quizás fue una muerte muy repentina. Y su cuerpo, esa parte de su alma o su alma, ahí estaba acompañándola porque su cuerpo estaba ahí. Pero sí sucede. Yo lo vi. Eso, sabe que algo que a mí me llama la atención, y incluso con los invitados muchas veces que hemos tenido, siempre hemos tocado poquito los temas de que cuando vemos, o sea, las personas que pueden tener la capacidad muchas veces de poder ver lo que puede pasar después de la muerte. Yo creo de que no... Ahora sí que hay diferentes personas. Hay personas que quizás creemos, pero no vemos, ni sentimos, ni nunca nos ha pasado nada, ¿no? Y muchas veces decimos, no, sí creo, pero nunca lo he vivido. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que yo creo que puede existir, y sé que existe la vida después de la muerte. Y sé que muchas veces si uno se desprende con algo que haya dejado tal vez aquí inconcluso, creo que muchas veces hay personas que se quedan con esa preocupación, ¿no? Y les cuesta muchas veces pasar. Pero yo pienso que no lo podemos ver tanto, ¿no? Entonces yo a veces pienso y digo, y eso de que hay personas que sí tienen esa capacidad de poder ver a las personas incluso cuando ya están en el proceso de trascender, ¿no? Y hay personas que las pueden escuchar, tal vez hay personas que pueden hablar con esas personas y es interesante. Me parece a veces muy interesante eso que usted me está
contando y no sé si usted le ha tocado, si fue la primera vez que le tocó ver esa situación o alguna vez o desde antes le pasaba este tipo de cosas o cómo fue que... Cuando yo era chica, te voy a platicar, yo soy de un pueblo de Jalisco. Yo en el patio de mi casa llegué a ver unas personas cerca de una fogata alrededor, a un lado de un árbol, pero estaban alrededor. Okay. Yo tenía alrededor de 8 años, entre 8, sí, casi los 9 años. Mi abuelo falleció a los 9, cuando yo tenía 9 años. Okay. En aquellos lugares se usaba el baño fuera de la casa. Okay. O sea, lo construían fuera de la casa. Yo salí al baño, o sea, tengo muy buena memoria, muy buena retención, todavía recuerdo muchas cosas cuando era chica. Yo salí y cuando venía de regreso, yo volteo porque vi una fogata, pero cuando yo salí no la vi. Entonces, yo volteo y veo una fogata y había unas personas sentadas alrededor. Y me asusté y trató de correr y me topó a mi abuelo y me dijo, ¿qué traes, güera? Y yo le dije, es que hay unos señores afuera. Y mi abuelo dijo, ¿otra vez? Okay. Y mi abuelo se asoma, se regresa a la casa, entra a su cuarto y allá somos muy creyentes de ciertas imágenes. Okay. Como católicos, hay un lugar que se llama Talpa, Jalisco, donde se venera a la Virgen de Talpa. Entonces vas a ese lugar y compras unas botellitas con agua bendita. Bendita, ajá. Entonces entra a su cuarto, yo me quedo hacia adentro entrando a la casa, yo no me salí ni me metí para ningún lado, me quedé asustada. Él sale con una botella de agua bendita en forma de una figura de una virgen. Sale diciendo cosas y va y se acerca. Antes de que él llegara a la fogata, yo me asomo y la fogata hizo un círculo y se fue. Okay. Y se regresa mi abuelo y me dijo, ya no los vas a volver a ver. Mi abuelo falleció a los meses de eso. Ajá. Yo ya nunca volví a ver nada ahí. Pero era un señor muy extraño, muy, muy extraño. Uh-huh. Se llegaban a ver cosas. Cuando yo era chiquita en la casa se llegaban a ver cosas muy extrañas. Okay. Andaba una lucecita que lo perseguía. ¿A él? Sí, era un señor muy extraño. En mi pueblo le decían el diablo. ¿En serio? Mi abuelo se la pasaba en el cerro. Se llevaba su perro, su caballo, y a veces eran 2 o 3 días. Él dormía literal en el cerro, solo, totalmente. Era un hombre muy, muy extraño. Y él me decía, ven, te voy a enseñar tal cosa. Cuando había relámpagos, que había una lluvia, ajá, me decía, ven, te voy a enseñar a cortar lo que le dicen las culebras en aquellos años, que eran un relámpagos muy fuertes y todo eso. Ajá. Él, no sé, yo cuando fui creciendo, hasta cierto punto creí que él veía cosas. Okay. Por como él era, yo creí muchas veces que mi abuelo veía cosas o tenía algo por ahí. Ajá. Pero sí, desde chica sí llegué a ver varias cosas extrañas. Híjole, fíjese que yo me acuerdo que antes también mi mamá siempre me decía que mi abuelito también era como que muy perseguido muchas veces por ese tipo de cosas que pasaban, ¿no? Antes, pues más que nada, yo creo que en los tiempos de antes y en los pueblos más que nada, pues siempre habían muchas leyendas, ¿no? Siempre decían, no, pues es que pues ahí por ejemplo había una leyenda que decían, por ejemplo, la de la Llorona, que es una leyenda que pues siempre ha sido como algo ya muy ya es como que muy cultural ya de aquí, ¿no? Entonces, y en otras partes también existen otros tipos de personajes que muchas veces dicen, ¿no? Es que en un tiempo sí existieron o sí existen, o decían en tal calle aparece ¿cómo se llama? La enfermera fantasma o la novia, que muchas veces decían es que lleva un vestido blanco y una vela y todo. Y yo me recuerdo que mi abuelito, él sí veía ese tipo de
pues ahora sí que de apariciones. Yo digo que quizás las personas y los señores de antes, creo yo que por los tipos de trabajo o a veces a la hora que les tocaba salir y a veces lugares muy, pues en el campo pues, casi no hay muchas personas fuera, ¿no? Entonces yo creo que quizás eran como que más propensos a poder ver ese tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, pero respecto a que hay quien sí tiene, no sé cómo le llamemos, pero esa facilidad de ver. Yo vivo frente a una funeraria. Sí. Bueno, antes vivía a una cuadra del Panteón de la Coral, ahora ya vivo enfrente de la funeraria. Está raro el asunto. Y en el área donde yo vivo, se cuenta que hace muchos años era un panteón. Sí. Entonces, hace 3 años aproximadamente falleció la hermana de mi suegro. Y hace como un año yo estaba en mi departamento y está un tramo largo para llegar hacia la puerta de la cochera. Y yo me metí asustada y le dije a mi esposo, tu tía está en la puerta. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí. Los perros empezaron a aullar de una manera, híjole, ella tenía 2 perritos, Ajá. Los perritos todavía están. Sí. Y los perritos se fueron siguiéndola, pero lloraban literal. Entonces yo le dije, tu tía está en la puerta. Y le dije cómo iba vestida y todo. Y se quedó así de, sí, creo. Entonces, sí, no sé a qué se deba que algunas personas sí somos como más receptivos en ese sentido. Quizás por eso la cuestión de maquillar a alguien que ya murió, yo la tome de manera distinta. Porque no se me hace, digo, y también lo que has vivido como persona, porque pues ver fallecer saber que mi hermana fallece a sus 33 años, mi papá falleció, mi abuelo falleció, el único hermano de mi madre falleció, mi abuela que nos crió falleció, mi tía cercana falleció. Entonces, hasta cierto punto vas tomando de manera distinta la muerte, creo yo. A mí no me asusta acercarme a una persona que ya murió. Como susto, no sé por qué muchas personas tienen esa idea de cómo te vas a acercar a una persona, está muerto. Ajá. Y dices, pues sí, está muerto. O sea, ¿cuál es la diferencia Ajá. a que estuviera vivo? Uh-huh. No, pues es que ya no respira, ya no se mueve. Pues sí, pero sigue siendo, pues para mí hasta ese punto la misma persona, ¿no? Claro. Entonces, a veces mi madre me dice, es que tú no tienes sentimientos. Es que tomamos las cosas de manera distintas. Depende de las situaciones que cada quien haya pasado y cómo lo afrente y cómo lo enfrente. Quizás hay quienes nos volvemos más resilientes y hay quienes pues emocionalmente se les hace muy complicado. Entonces, para mí, quizás acercarme a alguien, maquillar a alguien. Ahorita yo estoy en el proceso del diplomado en cuanto a la tanatopraxia, que uh-huh. es el embalsamamiento, que me llama mucho la atención. Entonces, pues ya luego vendremos y platicaremos más a fondo de lo que ya vamos a hacer. No, y la verdad es que sí, es muy interesante muchas veces este tipo de profesiones, porque tienen y son más propensos, yo creo, que a vivir ese tipo de acontecimientos. Ahora sí que, pues paranormales se pudiera decir, pero yo creo que sí está muy, muy así como que vivirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me ha llamado siempre la atención, y ahorita que estamos hablando de que siente o que puede llegar a ver a alguien. ¿Alguna vez ha tenido usted alguna experiencia con algún niño? Ya ve que dicen, y pues, digamos en las religiones y todo eso dicen, pues, de que los niños pueden trascender, desde que ellos fallecen, trascienden directamente. Y si uno puede tener un encuentro con alguien así, es porque es algo más maligno y todo, ¿no? ¿Usted qué nos puede decir acerca de eso que le ha tocado, pues, vivir esa parte de quizás, no sé si alguna vez ha preparado a algún niño? No, hasta la fecha no, y la verdad que
Sí conozco personas que les ha tocado, no se preparan tanto por la situación, porque es un niño, sus facciones igual pues cambian y todo, pero no es tanto como una persona adulta. No me ha tocado, y les soy honesta, no me gustaría, porque sí, yo también siento que hasta cierto punto sus almas son más transparentes o más puras o más, no sé, pero en realidad no y no me gustaría. Claro que no. Hay un lugar que que me llama mucho la atención por un acontecimiento que pasó, ya lo he comentado en otros videos, pero esta semana me tocó vivir una experiencia, algo, pues se pudiera decir algo rara, porque yo no soy investigador, yo no, pues prácticamente yo no salgo a ver si me encuentro algo, la verdad no, pero le digo, soy muy curioso, soy de aquellas personas que me dicen algo y sí me gusta saber qué pasó. Y en esta ocasión me toca ir a, le digo, hay un lugar ese lugar está aquí por el Tigre, que le llaman. Y este lugar hay una zona donde hubo un accidente creo que fue como en el 2015, por ahí. Y pierden la vida, supuestamente una señora y unos niños, unas niñas, ¿no? Unas niñas, creo. Y curiosamente, siempre paso por ahí, digamos, cuando voy a dejar a un amigo que vive por la parte de Cuatro Cuatros, por allá más o menos. Y paso por esa zona y siempre vamos platicando y siempre me dicen, no, fíjate que aquí esto pasó y esto aquí. Entonces, y siempre paso por ese lugar. Y siempre es como paz cuando yo paso, porque es como un mirador. De hecho, han arreglado y pues se mira ahí pues donde está pues ahora sí que no sé dónde están ellos, pero sí es como que una representación de que allí pues perdieron la vida tal vez. Entonces, y siempre paso y a veces como que me dice mi esposa, tú algún día te vas a traer algo, me dice, porque empiezo y les hablo. Pero nunca había pasado nada hasta esta semana que me toca pasar. Y eran como pasadas las 2 de la mañana. Y paso y digo, llevo mi cámara y digo, vamos a grabar algo aquí, a ver si vemos algo, porque dicen que la cámara puede captar momentos que el ojo a veces no puede ver. Y dije, vamos a ver, y si igual y oímos algo, pero algo que pasó, yo siempre me da pasar ahí, yo puedo estar ahí mucho tiempo, pero ese día que llegué fue como un escalofrío que sentí desde que llegué con el carro. De hecho, no apagué el carro, lo dejé en marcha. Me bajo y llego a una parte que está el límite de donde está la terracería. Y empiezo a ver hacia abajo, pasa un arroyo abajo. Y como había luna, pues se miraba bien clarito todo. Pero empiezo a sentir un escalofrío, o sea, y era un frío que sentía, pero era como un frío muy especial, o sea, muy especial, no era un frío como normal, era algo que decía, ¿qué está pasando? Y era algo que sentía en la espalda, como que ya ve que el cuerpo como que le avisa a uno, ¿sabes qué? Algo pasa. Y empiezo a ver alrededor, porque yo más que nada lo relacioné con que tal vez pudiera andar alguien, ¿no? O sea, un vivo, porque yo decía, a veces digo yo, a veces son los vivos. Y y empiezo a ver y empiezo a buscar por todos lados. Y luego me acerco al lugar donde está la representación que tienen ahí. Y era una cajita, hay una caja ahí, una casita. Pero siempre tiene un candado. Y ese día el candado estaba abierto. Entonces abro la puertecita. Y fue algo como que sentí que fue muy impactante. Yo sentí como que incluso se sentía como que había entrado a un velatorio, no sé, se sentía el olor así. Y dije, no, ¿sabes qué? O sea, fue algo como que... Iba solo y dije yo, no. Cerré, o sea, y me subí al carro. Pero fue un temor que me dio,
que nunca me había pasado, y menos en ese lugar. Y le digo que yo a veces llegaba y según hablaba con ellos me ponía a platicar. Y si estás aquí, ven y platiquemos. Pero esa vez me pasó eso y dije, no, vámonos mejor. No sé qué habrá pasado. No sé si alguna vez le ha tocado sentir esas sensaciones, así como que alguien o algo o el cuerpo le avisa, o no sé si le haya tocado vivir eso. Más bien, yo creo que las personas cuando las vas a despedir, en este caso que pues las estás preparando para que las despidan, a veces sí sientes el que no estén a gusto, o algo pasa en la familia, de esas veces que las familias están peleadas, y tú sientes la angustia de la persona. Okay. Y desde que los ves dices, algo pasa, algo sucede con la familia, o que alguien se acerca y es que no me gusta cómo se ve, porque así no era, y otra de la parte de la familia, ella era así. Entonces pues tú estás en un punto medio, pero dices, bueno, la que siente en este punto el sentir de la persona que estoy preparando soy yo. Entonces dices, híjole, ahora entiendo tu angustia, ¿no? Pero sí, yo sí creo que manifiesten las personas esas sensaciones aún, y te das cuenta, claro que te das cuenta. ¿Qué es lo más difícil de lo que hace a preparar a alguna persona que ha muerto de forma natural o algún accidente? Me imagino que le ha tocado ver o preparar de los dos tipos de... Sí, pero lo que le comentaba, que en ocasiones, cuando es un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico, donde hay mucho daño físico, no se puede. A veces hay que ir y hay que ver, o el mismo médico de ahí te dice, o los encargados te dicen, ¿sabes qué? No se puede. Y en ocasiones es mejor cerrar, y que no vean a la persona, a la familia, para que no la vean en esa condición. A veces ya no se puede reconstruir, a veces sí hay que utilizar unas ceras especiales para cubrir o para hacer otras cosas, pero algo difícil, o en quién puede ser más difícil, híjole, yo creo que todos son difíciles, pero en una persona que sea muy joven, que falleció por un accidente, o que estaba en el lugar equivocado y le tocó, lo chocaron, no sé, cosas así, pero alguien que sea muy joven, o que digas, híjole, apenas estaba iniciando su vida, yo creo que, o las mamás, cuando alguna vez una mamá perdió la vida al tener a su bebé y deja un bebé recién nacido, a otra chica que conocía, que ella no sabía que estaba enferma y tenía síntomas y nunca se atendió. Ya cuando se atendió fue demasiado tarde, y ver a su niño de 7, 8 años voltear y preguntar, ¿la estás poniendo bonita porque se va a levantar de ahí? Entonces, yo creo que eso es lo más difícil. O sea, yo como mamá, yo que tengo un hijo, híjole, digo, dejar a tus hijos chiquitos, híjole, yo creo que sí es lo más difícil porque en enero falleció la esposa de mi hermano, su hijo mi sobrino tiene 13 años, y el sentir, o sea, él volteó a mí y me decía, ¿algún día va a volver mi mamá? O tía, ¿cuándo va a volver mi mamá? ¿Cuándo va a regresar? ¿La van a llevar al panteón y cuándo la van a sacar para que regrese? Entonces, el despedir a una mamá o a un papá, yo creo que todo es difícil, pero yo creo que esa es una parte demasiado difícil. O cuando se pierde un hijo, sentir el dolor de los papás, yo creo que ahí sí es, porque siempre dicen, cuando un hijo pierde a un padre o una madre son huérfanos, pero cuando un papá o una mamá pierden a sus hijos, sí, o sea, ni siquiera hay una palabra que lo defina. Claro. No, sí, es muy difícil. Yo creo que el que se muera mamá, papá y los hijos, y más cuando son jovencitos o son niños, híjole, yo creo que sí es lo más difícil.
yo creo que a veces eso es algo que es muy difícil. Algo que yo siempre he escuchado también y me gustaría preguntarle. Por ejemplo, a veces hablando de lo que los familiares muchas veces esperan o pues como le digo, a veces uno como familiar, pues lo que uno quiere es verlos pues como que no sufren o bien, ¿verdad? Y era lo que me decía, que muchas veces dependiendo cómo han muerto, pueden reflejar eso en su rostro, cómo ellos puedan estar. Y he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, no, ¿sabes? Ven a sus familiares y dicen, parece que estuviera dormido. ¿Sí? Uh-huh. Y dicen, los prepararon bien, le hicieron bien todo. Pero a veces hay momentos, hay casos, y los he escuchado, que dicen, no, es que es bien difícil, no se puede, o no se deja. Entonces no se deja, o sea, por más que uno quiere hacerle, no, o sea, no. Sí sucede, y de hecho hay personas que no... en la tarde platicaba precisamente con alguien y le decía, es que hay personas que incluso les empiezas a poner maquillaje. Uh-huh. Y no agarra su piel, ni siquiera puedes dejar el maquillaje en la piel. Okay. Y me dice, ella me platica, profe, me dice, yo maquillé a mi hermana, y dice, cuando intentaba ponerle el maquillaje, ni siquiera la podía maquillar, porque lo ponía y se regresaba el maquillaje. O sea, uh-huh, su piel no lo absorbía. Sí se escucha muchas veces las personas que dicen, ay, lo dejaron demasiado maquillado. Uh-huh. O sea, nosotros tratamos de hacer lo que mejor se puede, dentro de lo que se pueda más natural posible. Uh-huh. Tiene mucho que ver la evolución que tenga el cuerpo y pues la preparación que se le haya hecho. Okay. Entonces, sí, muchas veces no se puede. No se puede, por más que quieras hacerle, no se puede. O sea... Uh-huh. Y ahí sí, yo sí creo también que tiene mucho que ver la disposición de la persona fallecida. Uh-huh. Yo insisto, la persona fallecida aún está, insisto. Si alguien un día uh-huh, quiere ir, lo voy a invitar para que vean realmente lo que sucede, cómo cambia hasta la facción de la persona, cómo se sueltan, cómo te permiten a veces, y a veces no te permiten, porque no quieren. Entonces, sí sucede, sí pasa. ¿Y le ha pasado alguna vez que has sentido como que ese miedo, pero dice, bueno, tengo que hacerlo? Que la persona pueda como que transmitir miedo o algo. Sí, a veces dices, esta persona no me va a permitir, y tienes que hacer tu trabajo, pero cierto temor sí se siente. Porque te das cuenta que o no quiere o de hecho a veces sientes miedo. O sea, es algo bien extraño que te dediques a eso y sientas miedo, pero pues somos seres humanos, que aunque tomes la muerte de manera distinta que con muchas personas, sientes ese temor. A veces volteas y dices, no, y siento que se va a levantar, ahorita me va a decir algo. Ajá, o sea, sí se siente, claro que sí. Pero no todo mundo, aunque sea su cuerpo, no todo cuerpo es receptivo. No, hay cuerpos que no lo permiten. Y, por ejemplo, ¿alguna vez ha escuchado pues tal vez de sus compañeros o que le haya podido pasar algo de que hayan tenido ese tipo de experiencia así de que no les permitían hacer algo tal vez o Sí, hay personas que dicen, es que no pude. O sea, llega un momento de que sintieron tanto miedo, literal miedo, uh-huh, que prefirieron decir en el momento, no. Y no puedo, y agarraron sus cositas y vámonos. ¿Por qué? Porque no sé, porque sentí mucho miedo y no me pude quedar a hacerlo. Y no te lo pueden explicar, pero sintieron tal miedo que prefirieron no hacerlo. Sí hay quien siente, es mucho más receptivo y siente cuando la persona no quiere ya. Uh-huh. Así, sí, sucede también por ellos. Ok, entonces, pero bueno, ya para ir más o menos finalizando, ustedes el trabajo que ustedes hacen, le llevan las personas, ustedes lo
lo empiezan a preparar y, digamos, son contratados por imagino, la funeraria o por los familiares directamente. Te puede contratar la funeraria o te puede contratar los familiares, que también está permitido. Cuando una persona sabe que te dedicas a esto. Yo no lo hago tanto público por respeto a las personas, pero, y luego les crea mucho morbo a otras personas, a ver, platícame qué, o sea, no. Pero sí, el público general te puede llamar y, oye, ¿me puedes apoyar para maquillar a una persona? O te contrata la funeraria o te habla la funeraria, sí. De cualquier manera es emocionante. Antes de terminar, quisiera preguntarle, por ejemplo, hoy este tiempo que pasó de pandemia, dicen, y muchas veces hubieron muchas personas, y sí lo escuché, que a veces fallecían sus familiares, llevaban a hacer los preparativos y todo, y no decían que estaban enfermos o que habían muerto por lo que había sido el COVID, ¿no? Entonces, y era como que, oye, pues estaba haciéndole hasta cuando ya habíamos terminado, y así, es que murió de COVID. Entonces... Sí, de hecho fue muy complicado y casi no permitido. Casi no permitido porque al principio sí era así como que no se haga tan grande esto, ¿no? Pero ya llegó el momento en el que no. Incluso quien murió por otra cosa, ya ni te permitían, es más, ya ni tú te lo permitías, porque pues ya no sabías realmente de qué habían muerto. Y las personas, sí, en la funeraria o en el CEMEFO te decían, no, es que se tiene que cerrar y no se puede abrir. Pero había familiares que, no, sí, es que lo vamos a velar y lo vamos a tener abierto y no, pero no, sí hubo mucha prohibición de no te acerques porque pues nosotros podíamos ser un foco de infección, o sea, nosotros traemos y regamos. Entonces, ajá, sí, no fue muy poco, casi nulo. No se podía. Pero así como clientes, ¿no le llegaron clientes a decirle, oye, queremos hacer esto? Sí, o sea, sí, preguntan, oye, es que mi papá o mi mamá, queremos, ¿tienes el certificado de defunción? Sí, pero pues no, es que ella murió de un infarto, que se daba mucho, ajá, de que murió de un infarto y realmente pues no fue el infarto. Entonces, sí tienes que pedir el certificado de defunción para tú darte cuenta de qué se puede y no se puede. Hay enfermedades que tampoco puedes acercarte o lo tienen que sellar. Y la familia a veces insiste y quiere que se vea bonita la persona y a veces ha sucedido que hasta uñas nos han pedido. Ponerle uñas a la persona. ¿Serio? Hay diferentes sistemas de uñas y hay un sistema donde se pegan las uñas, se sellan con lámpara UV, ultravioleta o LED y y se va la persona con uñas y maquillada, pero en tiempos así de pandemia no, de preferencia pues decíamos no se puede. ¿Qué es lo más así que le han pedido, que le han dicho, me gustaría que le hicieran esto a mi familiar? ¿Qué es lo más así que se diga, híjole, o que haya escuchado que hayan? Pues yo creo que las uñas. Quiero que le hagas unas uñas largas, llenas de cristales, así como a ella le gustaba. Y pues lo haces, es tu trabajo. Pero yo creo que es lo más... una vez me pidieron maquillar a una chica que era maquillista y me dijeron, necesitamos que se vea como era en la vida real. Falleció por una enfermedad, un poquito larga su enfermedad, y le dije, no se puede. Me dijo, es que quiero que le pongas unas pestañas súper largas, que vaya súper maquillada. Ajá. No se podía, ya su estado no se podía. Y no les gustó mucho, pero preferí no hacerlo, porque aunque tú les expliques que el cuerpo cambia, que ya no se va a poder hacer de la misma manera, no les gustó mucho. Pero en cuanto así que más me han pedido, es así de bien maquillada y unos cristalitos brillantes aquí en sus ojitos y unas uñas largas y sí hay.
Pues ahora sí que yo creo que es como que uno, es lo que le digo, como uno los recuerda últimamente, quisiera seguirlo viendo, ¿verdad? Realmente la familia las quiere ver o los quiere ver como eran. Y pues bueno, tratamos de hacer lo que más se pueda. A veces no se puede mucho, pero sí, hacemos ahí algo. No, pues la verdad es que por mí, pues estoy encantado de que haya podido venir y haya compartido un poquito, pues de lo que hace. Sé que ahorita, pues está en un proceso de preparación, sí, para en lo que es esto de lo que viene haciendo de la práctica de arreglar, de preparar. Y entonces, y eso, ¿no? Que de hecho vamos a tener más adelante unas personas que se dedican al embalsamamiento. Y yo pienso que a veces son trabajos que la verdad uno a veces como personas que vivimos día a día, pues lo vemos como que difícil, tan solo con el hecho de enfrentarse muchas veces a la muerte. Si muchas veces si vamos pasando, como dice, y vemos un accidente, pues nos quedamos a veces traumados. Oye, imagínense poder estar con esta persona o estar en su último, pues se puede decir tiempo aquí, pues ahora sí que creo que es lo más difícil. Pero yo le agradezco bastante que haya podido estar aquí con nosotros compartiendo. Creo que vamos a poder tener la oportunidad de estar más adelante y poder platicar. Claro, ahora sí que me gustó mucho en la parte del poder ver, que puedan ver y sentir. Yo creo que podemos hacer una segunda parte de esto y hablando de sí, toda esa etapa. Podemos documentar un poquito para esas personas que todavía tienen más duda de a ver qué es lo que se hace, cómo se hace en algún momento, porque sí tiene que ser como que más visto esto de una manera más natural, sin el miedo, sin el morbo, porque es pues algo natural, algo que sucede y que nos va a suceder a todo mundo. Entonces, claro que sí, con gusto los invito a la siguiente. No, y muchísimas gracias. Yo le agradezco bastante. De hecho, pues este video es con la intención de que todas aquellas personas quienes le llame la atención la parte del embalsamamiento o preparación de personas fallecidas, pues que lo puedan hacer. Ahora sí que pues es algo que es un trabajo. Y ahora sí que si podemos hacer también de ayudar a las personas o familiares para que estas personas puedan sentir o llevar una buena imagen de su ser querido hasta el último momento, pues yo creo que pues ayudamos doblemente, ¿verdad? Entonces yo nuevamente le agradezco. No sé si le gustaría compartir algo, le gustaría pues... No, pues si tienen esa como ese gusanito, dicen por ahí, de hacerlo, quien guste, cuando gusten, les puedo platicar o me pueden acompañar. Hay personas que dicen, ay, me gustaría hacer tal cosa, y ya que lo haces, dices, no me gustó. Uh-huh. O hay quien dice, ay, me gustaría hacerlo, y ya que ves cómo lo hacen realmente, te llama la atención, y dices, no, sí, quiero hacer esto. Entonces, claro que sí, pues quien guste se pone en contacto conmigo y lo invito y para que lo haga. ¿Tiene algunas redes sociales? Porque también está en una me dice que hace también cosmetología, ¿o qué era? Sí, tengo una academia de cursos de belleza. Okay. En Facebook estoy como Blanca Aldaz, en Instagram igual. Y manejamos diferentes productos, hacemos cosmética natural y ya también por ahí luego les voy a empezar a compartir para quien quiera aprender a hacer sus productos cosméticos naturales, pero así me encuentran como Blanca Aldaz y pues cuando gusten estamos a la orden. Ok, entonces ya saben, ya nos dijo ella sus redes sociales. De todas maneras las voy a estar dejando en la cajita de de la descripción, para que vayan, puedan seguir su página, y los que estén interesados pues en lo que ella hace, pues también pueden
comunicarse con ella por medio de sus redes sociales y a ella les va a dar ahí la información y lo que necesitan y pues para que se puedan inscribir también a su academia, ¿no? Entonces, pues señora Blanca, le agradezco mucho nuevamente el tiempo. Gracias. Y espero pues de que podamos seguir pues haciendo que podamos tenerla en otra entrevista. Claro que sí, una segunda parte. Claro, y nuevamente pues esperamos de que podamos coincidir y algún día pues igual ya nos ponemos de acuerdo de poder ir con usted a ver pues más de lo que hace. Claro. Así que amigos, les agradezco porque se quedaron hasta el final del video. No olviden por favor compartir, suscríbanse también por favor a lo que es el canal, también compartan con sus amigos para que podamos crecer, denle like al video, pueden comentar también porque los comentarios son importantes para nosotros y esperamos poder vernos en un próximo video. Hasta la próxima.